Tenemos el compartimiento posterior, tenemos que en la cuarta evaluación a nivel de ultrasonido, las estructuras fundamentales entre todas el complejo esfinteriano. Debemos tener en cuenta la parte subcutánea del esfínter anal externo, la superficie del anillo donde vamos a tener el componente del esfínter anal interno, la parte superficial del externo, la parte más superior donde vamos a tener una del músculo puborectal, el más profundo del esfínter anal externo e interno. Y entonces esta es una zona, va a hacer una evaluación del canal anal y el complejo esfinteriano, y así vamos a tener un anclaje del recto vaginal a este complejo donde vamos a ver los defectos del compartimento posterior, que serían cuál es el rectocele verdadero, la hipermovilidad perineal, el recto enterocele, la intususpensión del recto anal y el trauma del esfínter y de la fisura del recto vaginal. Las normalidades anatómicas del ultrasonido son el descenso de los órganos pélvicos, el rectocele verdadero, la hipermovilidad perineal, el enterocele, el recto enterocele, la intususección, qué glorioso, trauma del esfínter anal y fístula recto vaginal. Tenemos el compartimento posterior, que le vamos a hacer las angulaciones de la sonografía de la anatomía posterior en la letra A está el rectocele con verdadero, el B es el recto enterocele y la apariencia de la intususpección, la letra C. La incontinencia urinaria, nos vamos a ayudar con todo el tema de la incontinencia urinaria, prediciendo y haciéndonos una descripción anatómica y funcional de la uretra, atusándonos a predecir al saber cómo va a ser la respuesta de nuestro paciente, porque es muy distinto manejar una incontinencia urinaria de una paciente con uretra fija a una paciente con una hipermovilidad uretral, que casi cualquiera de los tratamientos disponibles a los que le va a ir muy bien. Cuando tenemos los patrones obstructivos, miccionales, que pueden ser antes de la cirugía o después, sea el tipo de cirugía que sea, esto nos va a permitir evaluar cómo está el residuo y cómo está este brazo retrusor, que tanto descenso tenemos en el cuello vesical. La incontinencia urinaria, la descripción anatómica funcional de la uretra respecto al manejo del instaurado, los obstructivos miccionales, las recurrencias, complicaciones que se pueden, ecografía del examen de elección. Se recomienda la incontinencia urinaria recurrente compleja nivel 3, una herramienta de redirección y abordaje de incontinencia urinaria de difícil manejo refractario. Respuesta no esperada al tratamiento instaurado, trastorno del vaciamiento. No se considera el primer elección en el estudio de la incontinencia urinaria. Esfuerzo. El abordaje, acá tenemos el suelo pélvico, la uretra, tenemos el útero, la vagina, el recto y el ángulo, el canal anal. ¿Y qué me falta? El esfínter anal de modo puborectal del suelo pélvico. Recordando que nosotros vemos esta imagen al revés. Tenemos acá las del puborectal, al revés sería el canal anal, la vagina, la uretra, la sínfisis púbica y el detrusor. Nosotros en kinesiología la vamos a ver al revés. La fisioterapia, en fisioterapia se evalúa el cambio del ángulo del músculo y el diámetro del anteroposterior. Lo que les decía, este músculo entre la sínfisis del pubis y el músculo elevador del ano, que va a disminuir la contracción máxima de la paciente, entonces vamos a tener una reducción del hiato y por su parte, cuando hacemos la contracción, vamos a tener una respuesta en reposo, en contracción. Acá, en reposo y en contracción. Vamos a evaluar el ángulo y el abombamiento. El ángulo, la distancia y el ángulo, la distancia y el abombamiento. Tenemos el ángulo de la placa de elevadores, la apertura del ángulo de la placa de los elevadores, entonces es diferente las líneas y es importante tenerlas.
Entonces aquí tenemos la contracción máxima donde trazamos una línea versus la que teníamos en el reposo. La fisioterapia. También podemos hacer una evaluación del músculo elevador 2D. Entonces tenemos nuevamente nuestra imagen en el plano medio sagital, donde le pedimos al paciente que contraiga y vemos si seguimos la sombra del músculo elevador del ano, y aquí lo seguimos. Vemos aquí sin contracción, con contracción, y vemos cuánta contracción tiene este músculo. Esto es lo que mostraba ella que hacía los kinesiólogos en España. La fisioterapia. Vemos el abombamiento, el reposo y contracción, y vemos que hay una escala de cuantificación de la proporcional al diámetro anteroposterior. Acá vemos la sífisis púbica, la valoración de los estados de prolapso cuando se hace un Valsalva. Si da una referencia de 15 milímetros sobre la sífisis púbica o 15 milímetros bajo la sífisis púbica para evaluar prolapso. ¿Qué debo encontrar en la imagen? Acá ya nos vinimos al piso pélvico, hablamos de Dr. Dietz, dijimos que nosotros vamos a cambiar la imagen. En lo personal, yo dejo la vejiga acá y todo, lo doy un giro y la doy vuelta. Un giro de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. La vemos al revés. Veamos la vejiga, el útero, la uretra, el cuello vesical, las paredes vaginales, el núcleo fibroso central, ano y canal, y la zona del elevador del ano. La sífisis púbica, el detrusor, la vejiga, la uretra, la vagina, el canal anal y el haz del pubo rectal. Así la vemos. Entonces, para llegar a esta imagen, nosotros ¿en qué la vamos a dar vuelta? Vamos a localizar las estructuras. Bueno, como tomamos el ecógrafo, se puede tomar con un lápiz o un enchufe, dependiendo. En general uno elige una y ya va adecuándose porque es algo motriz. Vamos a necesitar un cubresonda, que la mayoría tiene látex, y si no encontramos sin látex, usamos un condón látex free. Encontramos si el paciente es alérgico siempre, y como vamos a preparar la sonda, gel, cubre, gel y sin burbujas, decirle al paciente que eso no va a entrar en su vagina, que se va a apoyar, y la marca de la sonda va hacia arriba. Se puede trabajar la sonda como un lápiz, como un enchufe. Ella prefiere tomarla como un enchufe. La muesca va hacia arriba. Calibro la imagen, profundidad, frecuencia, foco, ganancia. La localización de las estructuras. Vemos la vejiga anecoica. Aquí no está tan necesario que esté llena, sino que para visualizarla como era en la suprapúbica. Detrás del pubis, una sombra acústica posterior. Detrás del líquido vemos el refuerzo posterior de la imagen blanca. Útero es una posición fisiológica en flexión posterior. La zona hiperecoica son los haces del elevador del ano. Pedimos una contracción del elevador del ano. Hacemos barrido de las estructuras. Intentamos buscar el ángulo anorrectal. A veces no es visible por las formas de las heces. La valoración funcional. La rama del pubis se usa en referencia, localizar bien la uretra, el cuello vesical, ver si se abre, que la zona correspondiente a los haces del elevador del ano, localiza la uretra y los haces del elevador. Pido que haga una contracción del suelo pélvico, el elevador del ano debería anticiparse. Hay una contracción del ano y vagina. Vamos a hacer durar al menos 10 segundos esta contracción y vamos a pedir el perfect hasta 3 en escala Oxford, porque no lo estamos ofreciendo resistencia. El power del perfect solamente puede llegar a 3.